Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Pero estamos en vivo en Mantra FM, en la aplicación de todos los celulares, y estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM. También en el canal de YouTube de Mantra FM 91.9. Nosotros, Cambio de Vida, somos Cambio de Vida, es nuestro canal de YouTube y también incorporamos los programas y cada vez hay más gente que utiliza este canal de YouTube porque no tiene cuentas ni en Facebook ni en Instagram, así que también podés hacerte de Somos Cambio de Vida, suscribirte al canal y ponernos me gusta, que eso nos ayuda a permanecer en YouTube. Estamos en este ciclo de lecturas rápidas, porque no vamos leyendo palabra por palabra de todos los libros de Crayon. Vamos a hacer un repaso de toda la biografía, las obras de Crayon, y estamos en el libro 2. Libro 2, No pienses como un humano. Y eso ya de por sí es casi como un insulto, es decir, no pienses como un humano. Entonces, si no pienso como un humano, ¿qué soy? Entonces, de esto se trata este libro, que por ser los primeros libros de Crayon, imaginémonos que no había internet, que todo se hacía a pulmón, y que en el caso de Crayon todo este libro es una serie de canalizaciones que él hizo, donde se hizo distintas preguntas para decir, mira, qué es esto otro, qué es este tema, este tema, este tema, para dar una idea de dónde estaban parados en ese momento. Estamos hablando más o menos del año 92. Tenemos que remontarnos al año 92 con todo lo que pasaba en ese momento. Y lo mismo para el primer libro, Los tiempos finales. También son distintas canalizaciones sobre el momento en que esto empieza a pasar. Entonces, vamos a ir viendo con los distintos libros cómo el mensaje de Crayon va tomando distintas formas, formatos, parábolas y por supuesto que hay algunos mensajes que se van a ir repitiendo, replicando y por ahí haciéndose más extensos a lo largo del tiempo. Pero bueno, no nos preocupemos porque para todo eso tenemos la Sabelotodo de Crayon, que es María Elena García. Ella sabe todo, tiene todas las canalizaciones desde el inicio hasta el final, así que cualquier duda la vamos a sacar con ella. Bienvenida María Elena, Cambio de Vida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Alberto, no solo por la invitación, sino por las palabras, que no soy la sábelo todo. Siempre estoy aprendiendo, eso sí, es una condición, porque todos estamos en las mismas condiciones. Es decir, los libros de Crayon vinieron a impactar en una necesidad de cambio que teníamos la humanidad y nos dio un camino, nos dio el camino del amor. Y ha llegado tan íntimamente a nosotros que seguimos leyéndolo y seguimos hoy, a pesar de los años transcurridos, también buscando información y ir adaptándonos a este gran cambio de percepción, de paradigma, de interpretación de quiénes verdaderamente somos, porque realmente nos dan información de muchas cosas, pero realmente la que moviliza, la que es necesaria que entendamos, es ese descubrimiento de nosotros mismos y hacer los cambios para poder lograr ese planeta graduado que en el fondo de nosotros estaba ya indicado en el momento del nacimiento. Así que por eso es mi investigación y es una necesidad más que una pasión el seguir investigando. ¿No? Y en cada momento en que vuelvo a estos libros que han sido la base, revivo los momentos en que tomé decisiones
y revivo también esa razón más íntima que me llevó a seguir investigando en estos libros, que eso es lo que me ha pasado con este libro 2, que ya estamos en la tercera entrega y todavía sigo descubriendo cosas maravillosas y las razones por las cuales me convencieron plenamente de que necesitaba hacer ese gran cambio para poder estar a tono con el momento del planeta. Bueno, vos en esto sos un testigo viviente, vos viviste todo este periodo, desde el primer libro de Crayon hasta el último, entonces, y vos seguiste a rajatabla todo, o sea, con mucha, con mucha dedicación. Entonces, eso hace que puedas decir, esto me sirvió, esto no me sirvió, porque lo hiciste, pero de verdad. No, bueno, esto lo hago, esto no lo hago, sino que fuiste viendo todo el mensaje de Crayon cómo iba extendiéndose a lo largo de los años y expandiéndose de alguna manera. Hoy puedo ver que esto estaba como previsto en lo que llamamos la predisposición, esa energía que nos mueve a hacer cosas en la vida, que no es un mandato ni es tampoco un destino marcado, sino que es una predisposición a abrir potenciales, y ahí estaba mi vida. Evidentemente hoy lo voy descubriendo. Eh, con este libro decidí, porque el primer libro, aun cuando hice el trabajo que marcaba el primer libro, lo hice discutiéndolo o no estando tan convencida del mensaje, o sea, esa creencia firme. Tanto es así que hoy veo personas que son maestros espirituales, y que sin embargo siguen teniendo temas que yo digo, ¿por qué a mí no se me presentan, como es el tema de la salud? Porque me lo creí. O sea, Crayon lo dijo, que nos podíamos sanar, autosanar, y yo me lo creí. Y hoy lo llevo a cabo naturalmente, sin ningún trabajo extra, ni tampoco acudir a medicinas. Me curo automáticamente, pero es porque yo me lo creí. Y fue, aun cuando me estoy salteando un tema que quería hablar hoy, que era el de la sanación. este, me- el tema de la sanación, atributos de la salud y de la curación, que está en la página que comienza en la 144, pero voy a hablar de la 146. Enfermedad y desequilibrio. Deseo hablarles de la enfermedad y el desequilibrio. Deben saber una cosa muy importante, algo que debe decirse para aquellos que todavía duden de lo que están viendo. El espíritu no les ofrece la enfermedad y el desequilibrio. El espíritu no juzga a los humanos que están en periodo de aprendizaje. El espíritu no está aquí para imponerles un castigo negativo. Eso no se produce. Queremos que sepan de dónde procede su enfermedad. La respuesta es algo que muchos de ustedes ya conocen, pues ha sido escrita y traducida con anterioridad. Emana directamente de ustedes mismos. Dios mío, cuando uno leía por primera vez estas cosas, era realmente no pensar como un humano, ¿no es cierto? ¿A quién se le hubiera ocurrido en aquellas épocas pensar que la enfermedad venía de nosotros mismos, ¿no? Queremos que sepan, la respuesta es algo que muchos de ustedes ya conocen, pues ha sido escrita y traducida con anterioridad. Emana directamente de ustedes mismos.
es su elección, porque ustedes mismos estuvieron de acuerdo en crearla antes de venir o en permitirla. Se basa en el juicio lógico y en el karma de la vida pasada. En consecuencia, son ustedes los responsables de ella en todos los sentidos. El espíritu no les ha hecho nada a ustedes, es algo intrínsecamente suyo, lo mismo que lo son sus piernas y sus brazos. Ustedes mismos lo han pedido con anterioridad y ahora está aquí. Puede parecerles extraño que, desde una postura diferente y mientras no estaban aquí, pidieran algo tan aparentemente negativo, tan aterrador, tan capaz de producir temor. ¿No está eso totalmente de acuerdo con las lecciones del karma, que son también aterradoras y productoras de temor? Pues todo esto está conjuntado. Lo que tienen en las debilidades de su propia biología no es más que karma, es el lenguaje del cuerpo de su humanidad en periodo de aprendizaje. Y permítanme ahora hablarles de algunos de los atributos del cuerpo humano de los que quizás no sean conscientes. Deseo hablarles de la polaridad de los órganos. Y al entrar en sus modernas instalaciones médicas, no encontrarán a nadie que mida la polaridad y el equilibrio magnético de sus órganos. En ninguna parte encontrarán a nadie que sea capaz de ajustarlas, y sin embargo, esa polaridad y equilibrio de ese órgano es algo crítico para la salud. ¿Cómo pueden los científicos pasar esto por alto cuando miden la electricidad de sus músculos y de su cerebro? Y cuando son capaces de trazar el mapa de los hilos de su cuerpo y ver los resultados de la sinapsis en su pensamiento biológico. Todo esto es magnetismo. Y previamente les he dicho en canalización que adiestren el campo magnético en el que se sientan y del que yo soy responsable. Les he dicho que sin eso seguramente moriría, pues fue diseñado y creado para su biología. Les he dicho que los viajeros del espacio deben llevarlo consigo, ya que en caso contrario, seguramente también morirán, y sin embargo, esto sigue sin ser reconocido o comprendido. La polaridad de su cuerpo humano está en conjunción con la polaridad de la Tierra, y si están perfectamente equilibrados y las polaridades son las correctas, no dejarán que se instale la enfermedad. La llave no encajará en la cerradura. En consecuencia, sería conveniente para ustedes descubrir cuál es esta polaridad. La polaridad absoluta es como un dipolo, es decir, que el alineamiento positivo y negativo permanece igual independientemente de la inclinación física del humano. La polaridad negativa es aquella clase de polaridad que cambia con la inclinación del humano. Y dos de los órganos principales tienen polaridad relativa, la piel y el cerebro. Todos los órganos polarizados responderán a la polaridad del planeta, y los que la tienen relativa también responderán a la inclinación física del humano. Es decir, aquí habla de polaridad diferente en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, y la solución a regularizar la polaridad, dice observar a los niños en la página 149. El espíritu desea que observen a sus propios niños humanos. Al principio, cuando llegan, contienen algunos de los instintos e intuiciones que han traído consigo desde el conocimiento previo del espíritu, y se han desarrollado las improntas y la cultura que les rodean como para mostrarles nada. Es decir, todavía no conocen nada mejor. Y una de las primeras cosas que desean hacer los niños cuando adquieren movilidad suficiente para hacerlo, aunque sea sin la capacidad para caminar, consiste en girar. Y eso no es ninguna casualidad. Obsérvenlo. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen así porque intuitivamente saben que es necesario para equilibrar la polarización de sus órganos,
y cuando adquieren movilidad suficiente para levantarse y echar a correr, ¿qué es lo que hacen? Se toman de las manos y trazan círculos. Algo tan sencillo como girar el cuerpo hacia el sentido de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj según si tiene movimiento hacia la izquierda, en sentido contrario de las agujas del reloj, por encima del ecuador o del paralelo cero, eso es un empuje ligero para su polaridad. Es decir, eso equivale a un giro suave, es bueno para la salud. Es decir, si estás en contra de los sentidos de las agujas del reloj y estás en el hemisferio norte, eso suaviza la polaridad. Si estás en el hemisferio sur, eso es al revés. Y eso es lo que hace que la polaridad magnética de nuestros órganos esté en armonía como para sanar. En la nueva medicina, que es en la página 151, se encontrará en su camino con algunas medicinas y mecanismos que son muy especiales. Permítanme informarles sobre ellos. Las medicinas de la nueva era serán aquellas que contengan vida que está actualmente animada o que lo ha estado. Aquí es donde intervienen los sesgos de la curación. La intención lo es todo y es la catalizadora de muchas cosas. Esto no es ninguna información nueva, pues ya les ha sido canalizado con anterioridad. Incluso al girar es necesaria la intención para crear el equilibrio o curación. Ahora les digo que, al administrar las nuevas medicinas, tienen ustedes que saludarlas. Tiene que haber intención, tiene que haber responsabilidad. Sin esto, no funcionará ninguna de las nuevas medicinas que contienen verdaderamente una ciencia tridimensional. Tienen que saludarlas y amarlas, y si adoptan una postura ociosa, si la temen, si confían en que funcionen, las dejan que entren en su cuerpo, las dejan que se apoderen de algo en lo que ustedes deberían participar, se quedarán simplemente dormidas. Tienen que saludarlas para que funcionen. Algunas de las cosas que les diré aquí podrán parecerles estúpidas y poco científicas. La verdad sigue siendo la verdad, al margen de lo que usted decida creer. Esto es fundamental como para hacer la sanación propia. Vamos a la página 153 con la propiedad de la sanación. Vamos a hablar de la propiedad de la sanación. Tiene dos partes. Mi socio me ha planteado muchas veces la pregunta: ¿por qué me encuentro con tanta frecuencia delante de aquellos que quieren ser curados y rezo por ellos y les impongo las manos y no se produce ningún resultado? Recuerden que la enfermedad pertenece a cada humano. Su cuerpo la ha permitido. En consecuencia, son ustedes mismos los responsables de ella y por lo tanto también son los responsables de su desaparición y los únicos que pueden permitirla. Sobre una base personal, resulta más fácil curarse a sí mismo que curar a los demás, pues usted se encuentra con pleno control y es plenamente responsable. La curación puede ser instantánea y total, y también puede ser instantánea y parcial, todo lo cual es apropiado, dependiendo del camino kármico que siga en cada momento y del momento en que se produzca la curación. En la nueva energía, solicitar el implante neutral para sí mismo y las nuevas guías pueden proporcionarle una curación rápida, y algunos de ustedes experimentarán inversiones, curaciones notables.
Aquí es donde se encuentran la magia y los milagros en la autocuración. Estas son las cosas que serán observadas y documentadas para que las vean los demás, y los demás también desearán lo mismo. En la autocuración tiene usted el control sobre su propio karma. Una vez que quede al descubierto, no hay posibilidad de que eso siga siendo un fantasma. Usted lo sabrá, lo dejará al descubierto y al desprenderse de ello se producirá la curación de su cuerpo, que encontrará así el equilibrio y creará una situación en la que la llave ya no encajará más en la cerradura. Es no pensando como un humano, por supuesto. Estas son las pequeñas cosas que muy lentamente y con mucho cariño y con mucho amor y mucha explicación fue Crayon explicándolos a través de todo este libro, que es No piense como un humano. Encontré, por ejemplo, y con mucha emoción, en el desarrollo del capítulo de la ciencia, ¿tenés alguna pregunta, Alberto? No, página, decime la página. 208. Encontré acá el eslabón que une los conceptos científicos que los humanos sentimos como muy reales y verdaderos con una ampliación del concepto, una ampliación, una perspectiva más amplia que hace que podamos entender la lógica espiritual y que en el fondo tanto la ciencia como la física, la física cuántica vendría a ser que parece magia, están tan relacionadas simplemente ampliando el rigor científico. Y por eso, después de este libro, pude entender, me propuse ampliar mi entendimiento y por eso fui siguiendo muy de cerca toda la información que Crayon nos acercaba. En relación con la ciencia de la Tierra en general, le ofrecí una advertencia con respecto a su método científico. Está retrasado con respecto a cómo debería estar. En realidad, está vuelto al revés, por así decirlo. Deberían contemplar todos los fenómenos, por muy extraños que puedan parecerles, y deberían plantear la pregunta: ¿existe alguna correlación consistente dentro de esos fenómenos que exija una mayor investigación? Y en lugar de eso, ustedes se limitan a mirar aquello que ya saben y a partir de ahí extraen suposiciones que solo encajan con aquello que comprenden o que creen comprender. Aplican las suposiciones a estas cosas que observan a su alrededor y si sus pequeños postulados no encajan con lo que está sucediendo realmente, a menudo rechazan por completo lo que sucede. Queridos míos, esto no les servirá de nada. He aquí un ejemplo. Con este método han descartado efectivamente el equilibrio bipolar natural de los órganos del cuerpo humano, por lo que también han ignorado la forma de medirlo y equilibrarlo, y a pesar de que las pruebas de estos se encuentran a su alrededor, como lo han estado durante siglos, ¿cómo pueden ignorar algo que es tan evidente? También han descartado las influencias astrológicas, negando con ello que el movimiento del sistema solar interactúa con su magnetismo, tanto planetario como biológico, y cuánto tiempo tardarán en aprender a trabajar hacia atrás a partir de los fenómenos generales. Deberían decirse a sí mismos: este fenómeno, por extraño que pueda parecer,
merece ser investigado, porque está ahí y parece ser consistente. Y si existe una correlación dentro de su funcionamiento con algo que sea de valor humano o que tenga un valor para la Tierra, ¿cuál es entonces su funcionamiento? Y en lugar de eso se están diciendo, las cosas que he estudiado y comprendido funcionan de una determinada manera. Y he descubierto lo básico en cuanto al por qué. Al aplicar mi comprensión a grandes fenómenos inexplicados, no encajan, y por lo que niego la existencia de la realidad de los nuevos fenómenos. ¿Se da cuenta del retroceso que eso significa? La totalidad más grande debería dictar el estudio de las partes que la hacen funcionar. En lugar de eso, ustedes se dedican a examinar las partes individuales y extrapolan a la totalidad el supuesto funcionamiento universal. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Se entiende? Imagine que dentro de 50.000 años una cultura muy diferente a la suya aterriza en la Tierra y descubre una pequeña parte de uno de sus complejos vehículos lanzadera espaciales. A partir de esa pequeña parte, extrapolan el uso probable de la misma y el propósito del vehículo. Y a continuación efectúan una proyección del aspecto que podría haber tenido el vehículo, basándose para ello en la comprensión de la ciencia que tienen en su propia cultura, e incluyen esa descripción en su historia de los humanos, incluso con dibujos. Mucho más tarde, sus hijos crecen, regresan a la Tierra y descubren el verdadero vehículo completo e intacto, pero no lo reconocen. Es 10 veces más grande de lo que habían creído y muestra una configuración errónea para volar, por lo que no tiene parecido alguno con el vehículo humano del que aprendieron algo en sus libros de historia y del que vieron dibujos. En consecuencia, clasifican el vehículo espacial como una especie de arte de la Tierra o como una estatua espacial a la que los humanos tuvieron que haber adorado. Después de todo, si se basan en la historia que ya conocen sobre los humanos, no puede haberse tratado de nada útil. ¿Se dan cuenta de cómo la adoración de la parte oscureció la realidad del todo? Si esa supuesta cultura hubiera descubierto antes el cohete, todo habría sido diferente. Es decir, nos hace ver cómo la ciencia estudia la parcialidad de las cosas y cuando ve algo que no encaja en esos parámetros, lo rechaza y piensa que es de vudú, como dice Lee Carroll, ¿no? O que es brujería o cosas que no se comprenden con nuestra realidad humana. Científicos, escuchen. ¿Cómo es posible que quienes pertenecen a otras culturas alcancen grandes curaciones humanas con tanta frecuencia y de forma tan extrañas? ¿No merece eso una verdadera investigación? ¿O es que acaso han descartado su existencia solo por el hecho de que no encaja en su modelo? ¿Cómo es posible que el cuerpo humano elimine milagrosamente la enfermedad por sí mismo casi de la noche a la mañana? Existe una documentación consistente sobre esto y se correlaciona con la energía del pensamiento. ¿Qué hacen ustedes con eso? ¿Ignorarlo? También existen correlaciones consistentes relativas a los atributos magnéticos con respecto al comportamiento y a la salud humanas. Fíjense en ellas. Simplemente y finalmente, empiecen a comprender cómo son las cosas relativas a la polaridad y el magnetismo en el ámbito de la salud y del comportamiento. Esto les servirá inmensamente y les proporcionará herramientas capaces de aumentar su periodo de vida ahora. Se trata de una tecnología antigua, vuelvan a descubrirla. También deben dejar de lado su ego y preguntar al astrólogo serio
acerca de este sistema descartado en su cultura. Permitir que esa persona les muestre las fuertes correlaciones existentes y la enorme historia humana de su creencia y uso a lo largo de miles de años de existencia humana para abordar luego los cómo y los por qué, hacerlo de una manera científica desde el exterior, puesto que esa es su especialidad de investigación, lógica y descubrimiento. Construyan su propio modelo acerca de cómo funciona científicamente y luego añádanlo a su lista de herramientas humanas y utilícenlo en su propio beneficio. La astrología no es mística, es una ciencia. Recuerden esto, cuanto más se acerquen a la verdad física real de las cosas, tanto más cerca se encontrarán de los principios espirituales básicos. Si su sistema de creencias descarta lo espiritual y considera que no tiene cabida en la ciencia, entonces no tardarán en alcanzar un punto muerto personal, y cuando aquellos que les rodean y que no se sienten afectados por esos sesgos empiecen a mostrar progreso y comprensión en su propio trabajo científico, con postulados de trabajo y éxito demostrado, ¿seguirán descartando estas cosas? Se están dirigiendo muy rápidamente hacia un puente y hacia un muro. Lo uno es revelación y lo otro es ignorancia. Ninguno de ustedes tiene por qué convertirse repentinamente en espiritual o extraño para cruzar este puente. Lo único que se necesita es tener una mente abierta a todas las posibilidades y no solo aquellas que a ustedes les parezcan como aceptables. Sigo siendo el mecánico, el maestro magnético y el científico. Sigo permaneciendo en el amor. Bueno, hasta acá, María Elena, una pregunta, después seguimos. Explicar a la gente cómo has hecho vos para vivir sin enfermarte. Creí, ya te digo, recorriendo de nuevo estas páginas, fue que recordé aquellos momentos en donde fue tan grande el amor que sentí, fue tan grande la verdad, y le di tanta seguridad y creencia a lo que me decía, que me puse a estar en contacto con ese centro de amor que todos tenemos adentro, y cada vez que siento que hay un desequilibrio en mi biología, que también los tengo, me dejo atrapar en un primer momento, porque no es consciente, pero la enfermedad atrapa el poder. Eso es lo que he podido descubrir en mí misma, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué hace la enfermedad? Te dice, vos no podés. Y entonces vamos a lo que tenemos a mano, ¿no es cierto? Que es el científico, el médico que ha estudiado para sanarnos. El científico, el médico que ha estudiado para sanarnos, ha estudiado una medicina alopática que dice que tenemos tal desequilibrio y nos da la pastillita para sanarnos. Pero no vamos a las razones por las cuales ese síntoma se está manifestando en nosotros. Y yo descubrí que después de que pasan un día, 2 quizá, que ese desequilibrio me atrapa y llega un momento en que descubro de alguna manera, a través de la intuición, las razones que me llevaron a ese desequilibrio. Generalmente son razones emocionales, otras son del akáshico que aflora, y otras son por miedos.
que también es emocional, ¿no es cierto? Porque el miedo te atrapa de una manera. Entonces paso la conciencia por esos lugares e inmediatamente el síntoma desaparece. Ese es mi método. No estoy diciendo que todos podemos o que es el método que puede ayudar a todos a hacerlo. Simplemente yo lo puedo verificar, que hace muchos años que no visito a un médico. Me hice, cuando necesité hacerme el trabajo de los ojos, de las cataratas, sentí que necesitaba, fui, me hice un estudio general para hacer el trabajo de la operación de cataratas. Todos los valores estaban en su normalidad, de modo que evidentemente no solo yo me siento bien, sino que también los valores biológicos, de la biología, químicos, también estaban en su lugar correcto. O sea, no es que uno le escape a hacerse los estudios necesarios, sino que simplemente no siento síntomas y cuando los siento los puedo rectificar. Ese es mi secreto, si querés decirlo así. Pero fue en este libro cuando habla de cómo la ciencia elimina aquello que no puede encajar en lo que ya tiene estudiado y demostrado. Y eso me hizo a mí ver que dejamos, así como se dejó en el estudio del ADN, cuando se hizo el genoma humano y todo el 90% de todos los materiales que tenía el ADN quedaron como elementos basuras, que no servían para nada. De la misma manera pasan ese tipo de cosas no solo con la medicina, sino con la ciencia en general, porque con la física pasa exactamente lo mismo. Hoy descubrí en la ciencia también, en las preguntas finales, creo que es cuando le preguntan por si fuera invitado a aparecer ante el presidente de los Estados Unidos. No, esta es. Esta es la que quiero. ¿Página? Antes de seguir. Estamos en los últimos 5 minutos, María Elena. Bueno, vamos a la página 239, donde el autor, Lee Carroll, dice: deseo dejar bien claro a todo el mundo por qué mi fotografía... No, esta no es. El templo de rejuvenecimiento. Acá. A veces la gente me pregunta, ¿canaliza alguna vez para sí mismo? En la página 239. La respuesta es que sí, pero no de la misma forma que canalizo para los demás. Aquí es donde recibí por primera vez las maravillosas palabras: el espíritu nunca te ofrecerá una serpiente cuando solicitas una manzana. Cuando me encontraba en el salón de mi casa a la 1:30 de la madrugada, poco después de haberme dado cuenta de que mi contrato era el caos aparente que rodeaba a mi negocio mediante la expresión de intencionalidad, recibí ese mensaje exacto. Fue entonces cuando sentí realmente el amor y la visión de poder de mi pieza de Dios. Además, se me dijo una y otra vez: no te abandonaremos. Y aquella noche me encontré en un sitio muy especial durante mucho tiempo. Así pues, me encontré en el proceso de vivir lo que estaba canalizando.
En el transcurso de ese proceso tengo paz y durante ese proceso tengo fe lógica. El espíritu me dice, ¿cuántas veces tienes que ver este trabajo para que se convierta en tu realidad? Aquí es cuando podemos tener fe lógica. Y para mí la palabra fe solía significar confiar en lo invisible. Ahora, en cambio, significa confiar en lo visible. Porque he visto cómo funciona una y otra vez. El primer paso es probarlo. Ese es el más difícil para mí. Y me hablan de realidad. Esta es la cosa más real que he experimentado jamás. Y eso es no pensar como un humano. Es darse la oportunidad de recibir esta información y aplicarla a la vida común, a la vida tridimensional, a lo cotidiano, para poder verificar que todo lo que nos dice en este libro es verdad. No piense como un humano. Bueno, ¿dónde se contacta la gente con vos, Marilena? En el WhatsApp, más 54 911 5384 9186. En el Instagram es en resonancia y en Facebook es en resonancia con tu ser. Ya empezamos a revisar el próximo libro, en la próxima edición de este programa vamos a comenzar a revisar, que es La alquimia del espíritu humano, que también es un libro mucho más científico, con muchos más datos, con mucha matemática, que es lo que me gusta, y, y seguir poniendo en práctica lo que nos dice. No, no es un libro fácil tampoco, cuando hay así mucha ciencia, mucho tecnicismo, son libros que hay que leer con detenimiento, ¿no? Pienso que sí, pero aperturado suficientemente no como para rechazarlo, sino como para darse cuenta de los límites mentales de nuestro cerebro, que tú no sabes lo que no sabes, nos dice ahora Crayon, pero al admitir cómo estamos en una caja y con paredes limitadas, y negamos lo que no entra en los moldes de esa caja. Y eso es No piense como un humano. Bueno, Es un María libro. Elena, un placer como siempre. Vamos a seguir con esta lectura de libros y bueno, será la próxima y bueno, y acá seguimos. Muy Gracias. bien, muy agradecida a Mantra, a vos, al programa, y muchas gracias por escucharnos. Le agradecemos a Cristina y a Claudia la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Gracias. Gracias.